si les iba a sobrar lo que estaban malversando en el periodo anterior. No, ¿y por qué no fueron a perseguir a los otros? Una pregunta concreta con el ofrecimiento, la propuesta que mandaron hoy al Congreso. ¿Es posible hacer eso o es una huizachada? Porque yo lo que he escuchado de todos los abogados o de algunos abogados es de que los cambios que se hacen en los temas fiscales aplican para el siguiente periodo. En este caso estarían haciéndolo para que aplique a este periodo. Escuché a alguien que dijo, bueno, como es una exoneración, entonces sí lo puede hacer el presidente, sí lo puede hacer el Congreso para este periodo. ¿Es eso válido? ¿O es una huizachada lo que están tratando de hacer para sacar la pata? Yo creo que antes de terminar si es o no una huizachada, tenemos que tener el norte muy muy claro. Y el norte es componer la ley. La ley es ilegal porque la ley faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria a determinar las bases imponibles, que no lo puede hacer. Entonces, independientemente de que si va a haber rebaja o no va a haber rebaja, la frase específica debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Y a mí me preocupa que, como los guatemaltecos por lo regular somos muy del momento y perdemos la vista lo que pueda pasar el año siguiente y el año subsiguiente, me da pena que este sea el típico apagafuegos de compongamos el problema hoy, eximamos o exoneremos o sea lo que le querramos llamar el 50% del impuesto en lo que va del año a 1 o 2 meses que nos toca pagarlo. Y el año siguiente entonces nos vamos a topar con lo mismo, o el año siguiente nos vamos a topar que como la Superintendencia de Administración Tributaria tiene la facultad de modificar la tabla año con año, el año siguiente nos vamos a topar otra revaluación. Entonces creo que en eso es lo que nos debiéramos de enfocar, y como ciudadanos exigir al Congreso que emita la ley que debe emitir apegada a la Constitución, y no solo a la Constitución, sino a la realidad económica del país, que además está comprendida en la Constitución dentro del principio de capacidad de pago. Las declaraciones del ministro Pavel Centeno yo no las pude escuchar completas, pero por una de las partes que escuchaba hace un momento, parece que reconoce que el impuesto no está acorde a la capacidad de los bolsillos de los guatemaltecos. Y que es uno de los argumentos que ustedes utilizaron también en la... Y es que hay un problema. Que es otro de los argumentos que hemos usado. Hay un problema. La base sobre la cual se está tasando ahorita se creó en noviembre del año pasado. O sea, dice que la base se crea el año anterior para que tenga vigencia este año. Y la tasa sí está fija en la ley. Entonces, no pueden cambiar la base porque la base ya fue aprobada. Entonces, no pueden hacer una huizatada para poder pasar ahí. Entonces, si rebajan la tasa, hay una cosa básica que crea dudas. El impuesto es un impuesto anual. Y el Código Tributario dice que para efecto de leyes tributarias solo se puede cambiar el impuesto hasta el año siguiente. Nos quedan un par de minutos antes de que terminemos este segmento y no hemos hablado del reglamento del impuesto sobre la renta, que entiendo y me llama la atención porque, bueno, solo para terminar con el tema de los automóviles, ahorita del impuesto a los vehículos o el impuesto de circulación, tienen la oportunidad los diputados de enmendar su error y eliminar la frase que realmente da problemas y, más importante, el poder inconstitucional que le dieron a la gente de la SAT. Eso es lo que tendrían que hacer si quieren hacer las cosas correctamente y no solo un parche más a un vestido rasgado que ya no aguanta ni uno. Pero ahora entiendo que también se excedieron los señores de la SAT en lo que respecta al reglamento del impuesto sobre la renta, Gunther, y otra cosa interesante, quitaron las retenciones para cierta cantidad de facturación. En eso de la retención yo quisiera aclarar una cosa porque se está confundiendo la gente. Hay que estar claro que la ley habla de actividades lucrativas, actividades por rentas del trabajo y actividades por rentas de capital. Se quitó la retención para efectos de actividades lucrativas.
Para el resto no se quitó la retención. Muchas personas están entendiendo de que si yo pago intereses, pero es menos de 2.500 no hago retención. Eso no es correcto. Solo fue para actividades lucrativas. Entonces, no hay que confundir qué es el límite máximo de los 2.500 y sí se hizo por practicidad, porque obviamente igual los que aprobaron las leyes no tenían la más mínima noción de lo que pasa en la práctica. Eso es lo que me parece. No hay noción de lo que aprobaron, ¿no? Digamos, sí, entonces, por ejemplo, es una cosa tan absurda que uno dice, mira, hay una renta de capital y pago intereses, entro al sistema de retención ISR, pero si yo no tengo un número de NIT no puedo hacer la retención. Entonces, cuando uno se va al interior de la República, pregunta, ¿cuántas personas tienen NIT allá? No se puede. Y entonces uno le dice a la SAT, mire, discúlpeme, ¿cómo hago para hacer la retención? Oblíguelo que vaya a sacar el NIT. ¿Cómo voy a obligar yo a alguien a que vaya a sacar el NIT? Entonces se suponía que lo que pretendía el reglamento era tratar de ayudar a arreglar todos estos problemas que se dan. Pero, otra vez, fue hecho no por SAT, sino que es un acuerdo gubernativo, que no lo vuelven a pensar, sino que amplían más los problemas que ya teníamos. Entonces se quedan muchas cosas a discrecionalidad, por ejemplo lo que se habla de la planilla del IVA. Le deja discrecionalidad de SAT, ahí sí, de decir si mi gasto está de acuerdo a lo que yo gano. O sea, ¿desde cuándo acá ellos pueden decirme, mire, yo no me puedo comprar X o Y bien porque usted no tiene la capacidad? Y si yo me lo quiero gastar en eso, ¿cuál es el problema? Y así hay muchas cosas que quedan en podrán, otras cosas que no estaban en la ley, que para hacer una ley dice que ahí tienen que estar todos los procedimientos. Cuando uno va al reglamento dice, bueno, si usted escogió opción A o opción B, entonces tiene que ir a pedir permiso para cambiarla. Pero en la ley no me obligaba, me da el derecho a escoger una opción u otra opción. Entonces, todos estos tipos de aspectos que dejaron a discrecionalidad de SAT son los que están empezando a dar problemas. Y por eso se marca muy bien las inconstitucionalidades, porque es las mismas que ya presentaron anteriormente, la discrecionalidad de SAT, ese gran problema que existe actualmente, y el reglamento vino a reafirmar total discrecionalidad. Entonces, otra vez regresamos al Congreso de la República, ya que hasta el presidente Otto Pérez Molina reconoció en parte que fue un error la tal reforma tributaria, porque también ya presentaron una reforma completa en lo que respecta a la ley de aduanas. Sí. Entonces ya tenemos ahora la ley del impuesto de circulación, la ley del impuesto sobre la renta, la ley de aduanas. Pues bueno, prácticamente lo mejor sería derogarlo todo y comenzar de nuevo y hacer una reforma sensata que verdaderamente motivara a las personas a producir, a invertir, a crear riqueza, y que de verdad veamos un cambio no solo para aquellos que hagan al ejercicio del poder, sino un cambio real para todos los habitantes de Guatemala. Sí, porque muchos de esos cambios cayeron en disminuir la recaudación. Por ejemplo, habían pequeños contribuyentes, la ley decía que hasta 60,000 y ahora sube. Entonces, la recaudación tendió a caer realmente. Al final, también eso se les advirtió. Gunther, Jonathan, muchísimas gracias por habernos acompañado a las 8:45. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.